Mi familia estaba acostumbrada a dar órdenes. Así que cuando mi hermana anunció en el chat grupal, «Vamos a tomar tu casa del lago para el verano», siguió un coro de emojis de pulgares arriba. Nadie preguntó. No discutí. No les advertí. Simplemente esperé. 6 horas después de iniciado su viaje, mi nuevo sistema de seguridad se activó, capturando sus caras de asombro a la perfección. No respondí a sus llamadas frenéticas. Y cuando comenzaron las amenazas de derribar la puerta, envié un solo mensaje de texto: «Inténtalo». Esto nunca se trató solo de una casa. Esta fue la venganza que nunca vieron venir. Me llamo Natalie y trabajo en el estéril mundo de las altas apuestas de un fondo de cobertura de Boston. Mi nombre es sinónimo de precisión. Tengo 34 años y me desempeño como analista legal, un papel que exige una mente similar a un bisturí y un desapego casi total de la emoción. Disecciono contratos, identifico lagunas y cuantifico riesgos en acuerdos de miles de millones de dólares. Mis colegas me ven como un instrumento eficiente e inquebrantable. Mis evaluaciones de desempeño me describen como despiadadamente analítica y excepcionalmente autosuficiente. Tienen razón. He construido mi vida con la misma meticulosa atención al detalle que aplico a un acuerdo de fusión. Mi independencia no es una declaración, es una fortaleza. Sus muros son los pagos de la hipoteca que hago en mi propio condominio de 2 habitaciones en el Southend. Un espacio minimalista de líneas limpias, colores apagados y tranquila soledad. Su torreta más alta, su torre del homenaje más sagrada, es la Casa del Lago. La Casa del Lago se encuentra en un acre boscoso en Vermont, con vistas al ojo vidrioso y sin parpadear del lago Champlain. La compré hace 3 años con un bono que tardé 18 meses trabajando semanas de 80 horas para ganar. Fue un acto de pura preservación egoísta. No consulté a nadie. No pedí opiniones. Vi el anuncio. Conduje las 3 horas desde Boston en un fresco sábado de otoño y me paré en la cubierta desgastada por el clima. El aire olía a pino y tierra húmeda, y el único sonido era el suave chapoteo del agua contra la orilla. En ese momento, sentí una especie de paz que nunca había conocido, el profundo silencio de un lugar que no esperaba absolutamente nada de mí. Hice una oferta ese día. Es la cosa más grandiosa que he hecho por mí misma. La casa es modesta, toda de cedro y vidrio, pero es mía. Cada clavo, cada panel de vidrio, cada centavo del impuesto a la propiedad es un testimonio de mi propio trabajo. Es mi santuario. El único lugar en la tierra donde mi existencia no es condicional. Mi familia vive en un estado vecino, lo suficientemente cerca para la obligación, lo suficientemente lejos para la ilusión de distancia. Mis padres, ahora entrando en sus 60 años, residen en la misma casa suburbana de Connecticut donde crecí. Es un hogar cómodo, hecho aún más cómodo por los cheques que envío para subsidiar su jubilación. Una transacción silenciosa que nunca se reconoce, pero que siempre se espera. Y luego está mi hermana, Allison. Allison tiene 31 años, 3 años menos que yo, pero toda una vida por delante en la única moneda que mi familia valora, la visibilidad. Ella es el sol alrededor del cual nuestro pequeño sistema solar familiar siempre ha girado. Casada con un hombre perfectamente agradable y sin ambiciones llamado Ethan. Allison es el centro vibrante y efervescente de cada reunión. Su vida, con sus dramas menores, sus triunfos decorativos y su interminable flujo de compromisos sociales, es la narrativa incesante de nuestra familia. Yo soy, en el mejor de los casos, una nota al pie. En el peor, soy la silenciosa y estable luna que refleja su luz y proporciona la atracción gravitacional de fiabilidad y apoyo financiero que mantiene su mundo girando suavemente. He pasado toda una vida siendo la hija olvidada. No es un acto malicioso de su parte, no es una crueldad consciente. Es algo mucho más insidioso, una completa y total falta de conciencia de que yo podría tener una vida tan rica o una historia tan convincente como la de Allison. Es un hábito arraigado, una configuración predeterminada que ha sido codificada en nuestra familia durante más de 3 décadas. Recuerdo mi cumpleaños número 30. Acababa de cerrar un caso agotador y mencioné por teléfono que me llevaría a cenar a un restaurante con estrella Michelin para celebrar.
Oh, eso es lindo, cariño, dijo mi madre, con la voz ya distante. Escucha, tengo que devolverte la llamada. Allison está teniendo un colapso total porque el servicio de catering para su fiesta en el jardín usó el tono equivocado de hortensias. La llamada terminó. Ella nunca devolvió la llamada. Las hortensias, supe más tarde, se convirtieron en una anécdota familiar legendaria, una historia hilarante sobre el encantador perfeccionismo de Allison. Mi cumpleaños histórico nunca se volvió a mencionar. Cada día festivo, cada cena sigue el mismo guión. Empiezo a compartir un detalle sobre mi trabajo, un proyecto desafiante, una pequeña victoria. Acabamos de navegar con éxito una oferta de adquisición hostil que, hablando de hostil, interrumpe mi padre con una risita. Deberías haber visto la cara de Ethan cuando Allison le dijo cuánto gastó en la nueva boutique del centro. Y así, la conversación gira. El foco vuelve a su lugar legítimo. He aprendido a dejar de intentarlo. He aprendido a ofrecer actualizaciones breves y desinfectadas que puedan ser reconocidas y descartadas rápidamente. El trabajo está bien. Boston está bien. No, todavía no salgo con nadie. Soy la hija estable, predecible y benditamente de bajo mantenimiento. Mi papel es ser la audiencia, la benefactora silenciosa, el punto fijo de confiabilidad del que todos pueden depender y por lo tanto, ignorar. A pesar de esto, o tal vez debido a esto, siempre he mantenido una apariencia de perfecta civilidad. Envío regalos lujosos para cumpleaños y aniversarios, siempre elegidos con cuidado, siempre recibidos con un agradecimiento casual y distraído. Transfiero fondos sin que me lo pidan, anticipando la necesidad antes de que se convierta en una crisis. Escucho durante horas conversaciones circulares sobre los amigos de Allison, el esposo de Allison, los planes de Allison. Siempre ha sido más fácil cumplir que protestar. La energía emocional requerida para exigir una pizca de su atención se sentía como un costo que no podía permitirme pagar. Era más simple escribir un cheque, asentir y sonreír, desvanecerse en el papel tapiz. Este patrón de autoborrado condujo a mi mayor error. El año pasado, durante una de sus raras visitas a mi casa del lago, una visita, por supuesto, centrada en darle a Allison un fin de semana relajante, mi madre comentó sobre la belleza y el aislamiento del lugar. «Es tan tranquilo aquí», suspiró. «Pero, ¿y si pasara algo? Si se rompiera una tubería o se fuera la luz mientras estás en la ciudad. Deberías tener a alguien cerca que pueda echarle un vistazo». Las palabras no dichas quedaron en el aire, deberíamos tener acceso. Estaba cansada. Todo el fin de semana había sido un ejercicio de complacer los caprichos de Allison, y no tenía fuerzas para una discusión, para las inevitables acusaciones de ser desconfiada o egoísta. Así que hice lo que siempre hacía. Capitulé. De un pequeño plato junto a la puerta, tomé la llave de repuesto. Se sentía antinaturalmente pesada en mi mano. «Ten», dije, con voz plana. «Esta es la de repuesto, solo para emergencias». La cara de mi madre se iluminó con una sonrisa triunfante y empalagosa. «Oh, Natalie, eres una hija tan buena», arrulló, guardando la llave en su bolso como si fuera un tributo largamente vencido. «Siempre pensando en tu familia», pensé, pero no dije nada. Solo la miré, sintiendo un nudo frío y duro formándose en mi estómago. Sabía incluso entonces que no le había dado una llave. Le había dado un arma. Y tenía el presentimiento de que una emergencia sería lo que ellos decidieran que fuera. El aire en la casa de mis padres estaba cargado con el aroma de lirios y glaseado de crema de mantequilla, una combinación que siempre olía al cumpleaños de Allison. La fiesta, supuestamente para sus 31 años, estaba en pleno apogeo. Era el elenco habitual de personajes, nuestros padres, algunas tías y tíos, y una colección rotativa de amigos de Allison y Ethan que parecían compartir la misma mirada vacía y bronceada por el sol. Yo estaba cerca de las puertas francesas que daban al patio, con una copa de Chardonnay caro en la mano, observando la escena como un antropólogo que estudia una tribu particularmente predecible. La dinámica social era tan rígida e inmutable como el lecho de roca. Todos orbitaban alrededor de Allison. Ella era una supernova de encanto manufacturado.
su risa un poco demasiado fuerte, sus gestos un poco demasiado teatrales. Mi papel, como siempre, era el de la benefactora tranquila y adinerada. Mi presencia era requerida. Mis contribuciones financieras al fondo de la fiesta se daban por sentadas, y se esperaba que mi regalo fuera impresionante. Este año me había superado a mí misma. 2 meses antes, durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales obligatorias, Allison había pasado 20 minutos lamentándose por un artículo de estilo de vida que había leído sobre una máquina de sueros a medida para el hogar. Era un artilugio ridículamente caro que combinaba varios ingredientes activos en un cuidado de la piel personalizado. ¿Te imaginas? Había suspirado dramáticamente. Nat, tener un suero perfecto mezclado para ti como todos los días. Probablemente cuesta $1 millón. Una chica puede soñar. Yo escuché. Siempre escucho. Es lo único que hago mejor que nadie en mi familia. Investigué el dispositivo, encontré la empresa suiza que lo fabricaba y pagué una pequeña fortuna para importarlo. Llegó en una caja elegante y ridículamente pesada, que envolví en papel plateado minimalista que contrastaba marcadamente con la montaña de ofrendas florales y pastel apiladas en la mesa de regalos. Cuando llegó el momento, Allison rompió sus regalos con la emoción fingida de un concursante de un programa de juegos. Cuando llegó al mío, el peso la hizo detenerse. «Este es de Natalie», anunció mi madre como si presentara un tributo de un dignatario visitante. Allison arrancó el papel, sus ojos se abrieron al ver el logotipo en la caja. «De ninguna manera», susurró, levantando la tapa para revelar el reluciente dispositivo de cromo y vidrio. «No lo hiciste». «Feliz cumpleaños, Allison», dije, con voz uniforme. Por un momento, un destello de sorpresa y gratitud genuina cruzó su rostro. «Oh, Dios mío, Nat. Esta es la cosa. La cosa del suero». «Ethan, mira». Chilló, sosteniéndolo para que todos lo admiraran. Hubo un coro de ohs y as durante unos 30 segundos. Fui el foco de su atención. Sentí la calidez desconocida de su aprobación colectiva. Fue fugaz. «No puedo esperar para poner esto en mi baño», dijo Allison, volviéndose ya hacia su mejor amiga. «¿Te imaginas? Se verá perfecto junto al nuevo tocador». Y así, el momento terminó. El regalo fue absorbido en la narrativa más amplia de su vida perfecta, y yo fui relegada una vez más al fondo. El gesto costoso y reflexivo se redujo a una pieza de utilería en su cuadro doméstico. Nos trasladamos al comedor. La mesa gimiendo bajo el peso de una comida servida por catering que yo había pagado discretamente. La conversación fue predeciblemente un monólogo de los grandes éxitos de Allison y Ethan. Escuchamos por tercera vez la historia de su reciente viaje a Napa, completa con la revisión detallada y francamente aburrida de Ethan de cada cabernet que había probado y del hotel. «Chicos», dijo Allison con efusión. «El número de hilos en las sábanas debe haber sido como de 1000. Estamos pensando en volver en otoño». «Eso suena encantador», intervine, viendo una pequeña apertura. De hecho, estaba pensando en hacer un viaje yo misma. La firma ofrece un programa sabático y estoy considerando tomarme un mes en. Mi madre intervino, con los ojos muy abiertos por la alarma, pero dirigidos a Allison. «Cariño, no puedes volver a Napa por un mes entero. ¿Quién cuidaría al perro?» Allison se rió. «Mamá, ella quiere decir que Natalie se va a tomar un año sabático, no yo». «Oh». El interés en el rostro de mi madre se evaporó instantáneamente. Se volvió hacia Allison. «Bueno, no te hagas ideas sobre un viaje de un mes». La conversación continuó, dejando mi oración colgando inconclusa en el aire. Tomé un sorbo lento de vino, la amargura del alcohol mezclándose con un sabor agrio familiar en mi garganta. Este era el ritmo de mi vida con ellos, un borrado constante, suave, casi imperceptible. Más tarde, mientras servían el postre, un pastel de 7 capas con el nombre de Allison escrito en un elaborado glaseado rosa, mi tía Pam se volvió hacia mí. «Entonces, Natalie, ¿sigues ocupada con todos esos asuntos legales? Debes estar trabajando muy duro».
Era la pregunta protocolaria, el hueso conversacional arrojado a la silenciosa al final de la mesa. Ha sido intenso pero gratificante, comencé, decidiendo intentarlo una última vez. Estamos lanzando un nuevo fondo centrado en energía sostenible y estoy encabezando el equipo de cumplimiento. Es una gran responsabilidad, pero se siente como, hablando de grande, interrumpió mi padre con voz retumbante, dándole una palmada en la espalda a Ethan. ¿Les contaste sobre la promoción, hijo? Ethan, que trabajaba en la gerencia media de una compañía de seguros, hinchó el pecho. Bueno, aún no es oficial, pero parece que ascenderé a director regional senior de reclamos. La mesa estalló. Se ofrecieron felicitaciones. Se hicieron brindis por el logro monumental de Ethan de volverse ligeramente menos junior en su campo. Inexplicablemente tedioso. Mi fondo de energía sostenible fue olvidado. Un fantasma de un tema que nunca había existido realmente. Comí mi pastel en silencio, la dulzura azucarada empalagosa y artificial. Fue mientras recogíamos nuestras cosas para irnos que cometí mi error fatal. Anuncié mis intenciones, creyendo tontamente que eran mías para anunciarlas. Fue una fiesta encantadora, Allison, dije, entregándole una tarjeta que sabía que contenía un cheque que ni siquiera registraría. Tengo que irme. Gran semana por delante. Luego planeo pasar la mayor parte del verano en la casa del lago para descomprimirme. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando lo vi. No fue una palabra ni siquiera un sonido. Fue una mirada, una corriente cargada y silenciosa que pasó entre mi madre, mi padre y Allison. La sonrisa de mi madre se tensó ligeramente en las esquinas. La expresión jovial de mi padre se quedó en blanco por una fracción de segundo. Los ojos de Allison se encontraron con los de mi madre, y en esa mirada fugaz hubo toda una conversación tácita. Fue una mirada de confirmación, de un plan momentáneamente incomodado, pero no descarrilado. Fue una mirada que decía, ya tenemos planes para eso. Fue la mirada de personas que tenían una llave de repuesto y veían mi propiedad no como mi santuario, sino como su activo. Oh, dijo mi madre, con voz ligera y aireada, pero sus ojos eran como acero, todo el verano. Es mucho tiempo para estar allí arriba sola. Cariño, estoy deseando la tranquilidad, respondí, mi propia voz endureciéndose casi involuntariamente. Allison dio un paso adelante y me dio un abrazo, su abrazo sintiéndose menos como afecto y más como una maniobra estratégica. Bueno, tendremos que hablar de eso, susurró, su tono brillante y conspirador, como si estuviéramos planeando una sorpresa, no negociando los términos de mi propia vida. Mientras conducía de regreso a Boston esa noche, con las luces de la ciudad manchando mi parabrisas, no podía quitarme la imagen de esa mirada. Era la expresión tranquila y segura de personas que nunca habían considerado mis límites porque, en sus mentes, nunca habían existido. Ya lo habían decidido. Mi casa del lago era suya para tomarla. Y mis planes, mis deseos, mi existencia entera eran solo detalles menores para ser gestionados. La notificación llegó 2 semanas después. Un solo zumbido agudo contra la superficie pulida de mi escritorio. Estaba en las profundidades de un complejo acuerdo comercial internacional. El texto era un bosque denso de cláusulas y subcláusulas. Mi enfoque era absoluto. Mi mundo se redujo a las palabras en mi pantalla. El zumbido fue una intrusión inoportuna. Lo ignoré. Siguió un segundo zumbido, luego un tercero y una cascada de ellos. Una granizada digital. Con un suspiro de irritación, levanté mi teléfono. La pantalla estaba iluminada con notificaciones del chat grupal familiar, irónicamente llamado Diversión Familiar. El mensaje en la parte superior era de Allison. No era una pregunta, era un decreto. Hola a todos, noticias increíbles. Ethan y yo estuvimos hablando y hemos decidido que vamos a usar la casa del lago de Natalie durante todo el verano. Estaremos basados allí de junio a agosto. Queremos que sea un verdadero centro familiar. Así que, por supuesto, toda la familia es bienvenida a ir y venir cuando quiera. Que comience el verano de diversión. Lo leí una vez, luego una segunda vez. Las palabras se desdibujaban en una maraña incoherente de arrogancia y suposición.
Hemos decidido, no esperábamos o nos gustaría preguntar. Hemos decidido. Como si mi casa fuera un parque público, un recurso comunitario que amablemente habían elegido administrar. Antes de que pudiera siquiera procesar la audacia, las respuestas comenzaron a inundar. Un maremoto de complicidad alegre. Tía Pam, oh, qué maravilla. Mark y yo podemos subir las 2 últimas semanas de junio. Pido el dormitorio con vista al lago. Tío Jack, idea fantástica, Alay. Llevaré la parrilla nueva. Podemos hacer una comida masiva para el 4 de julio. Mi padre envió una cadena de emojis de pulgares arriba. Mi madre, estoy tan orgullosa de ti por pensar en esto, cariño. Un verdadero verano familiar. Justo lo que necesitábamos. Llevaré mis sábanas buenas. Primos con los que no había hablado en meses de repente intervenían, programando sus fines de semana, planeando menús, discutiendo juguetonamente sobre quién usaría el kayak. Estaban decorando mi vida sin mí. Estaban amueblando mi santuario con sus propias expectativas, sus propios deseos, su propio desprecio completo y total por mí. La velocidad de todo aquello fue asombrosa. En menos de 5 minutos, mi verano de soledad tranquila había sido secuestrado y transformado en un resort familiar de acceso total de 3 meses de duración. Mis dedos se sentían entumecidos mientras escribía una respuesta. Borré 3 borradores que goteaban con la rabia que se enroscaba en mi interior. Me obligué a ser sensata, a ser educada, a ser la persona razonable que siempre había sido. Eso suena como una idea divertida, escribí. Pero ya tengo planes de estar allí yo misma la mayor parte del verano. Se los dije a todos en la fiesta de Allison. Presioné enviar. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero duró solo unos segundos. Luego comenzó el asalto. Allison fue la primera. Su respuesta fue una obra maestra de martirio pasivo-agresivo. No entiendo, Nat, ¿por qué serías difícil con esto? Estoy tratando de unir a la familia. Nunca nos vemos. Mi propia hermana no quiere verme. Mi teléfono vibró inmediatamente con un mensaje privado de ella. Me vas a avergonzar frente a todos así. Antes de que pudiera pensar en cómo responder a eso, se reanudó el bombardeo público. Tía Pam, Natalie, no seas egoísta. Un lugar hermoso como ese está destinado a ser compartido, especialmente con la familia. Tío Jack, tu hermana está tratando de hacer algo bueno aquí. ¿Cuál es el problema? La casa es lo suficientemente grande para todos. El gran problema era que era mi casa. El gran problema era que la había pagado con mi propio dinero, con años de fines de semana sacrificados y noches trasnochadas. El gran problema era que mi paz no era una mercancía para ser dividida y distribuida entre ellos. Pero sabía que estos argumentos eran inútiles para ellos. Mi propiedad era una mera tecnicidad. Sus deseos eran las únicas cosas reales. Mi padre intervino, su tono de cansada decepción, el que siempre usaba cuando no lograba conformarme. Natalie, no creemos drama. La gente está emocionada. Simplemente adáptate. Puedes tener la casa en otro momento. Esto es para la familia. Esto es para Allison. Sentí que la corrección era aguda y amarga en mi mente. Sentí una ola de mareo. Mi oficina, mi santuario de lógica y orden, de repente se sintió claustrofóbica. Los muros cuidadosamente construidos de mi vida estaban siendo violados. Podía sentir la presión familiar construyéndose en mi pecho. El viejo instinto arraigado de ceder, de suavizar las cosas, de sacrificar mis propias necesidades por el bien de una vida tranquila. Era más fácil capitular. Siempre había sido más fácil. Escribí, es mi casa y mi decisión. Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar, pero ¿cuál era el punto? Solo conduciría a más acusaciones, más manipulación, más llamadas de mi madre, con su voz llorando de decepción, preguntando cómo podía ser tan cruel con mi hermana. Y entonces, como convocado por mis pensamientos, llegó el golpe final, el mensaje que cortó el último hilo deshilachado de mi conformidad. Era de mi madre.
Sus palabras no estaban dirigidas a mí, sino al resto del grupo, un despido público de mi propia existencia. Todos, simplemente ignoren a Natalie. Ella se pone nerviosa por estas cosas a veces. No cambien sus planes. Ella entrará en razón. Siempre lo hace. Miré la pantalla. Ella entrará en razón. Siempre lo hace. Ahí estaba. Toda la dinámica de mi vida resumida en una sola frase condescendiente. No era una persona para ellos. Era un problema que gestionar. Una niña obstinada cuya rabieta eventualmente pasaría. Mis objeciones, mis planes, mi propia identidad eran irrelevantes. Mi única función era ceder eventualmente e inevitablemente. Una extraña calma me invadió. La sensación frenética de estar acorralada en mi pecho disminuyó, reemplazada por algo frío, duro y claro. Era la claridad de la gota que colmó el vaso. Habían ido demasiado lejos. Habían calculado mal. Habían asumido que mi silencio era debilidad. Que mi conformidad era satisfacción. Creían conocer mi punto de quiebre. Estaban equivocados. Miré el mensaje de mi madre por última vez. Las palabras brillantes eran un monumento a su arrogancia colectiva. Siempre lo hace. No esta vez, pensé. Dejé mi teléfono, lo puse boca abajo sobre el escritorio. El zumbido continuó. Un sonido frenético y desesperado ahora, pero sonaba muy, muy lejos. Mi enfoque volvió al contrato en mi pantalla. Su lenguaje complejo de repente era simple. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El tiempo de las palabras había terminado. No dije ni una palabra más. El chat grupal continuó su zumbido frenético en mi escritorio. Una colmena de indignación y derecho, pero yo ya no era parte de ella. Silencié las notificaciones, el ruido digital desvaneciéndose en un zumbido irrelevante. Mi enfoque era absoluto. Terminé mi análisis del acuerdo comercial. Mi mente era un motor de lógica limpio y frío. Cada línea de texto era clara. Cada responsabilidad potencial identificada. Por primera vez en mucho tiempo, mi mentalidad profesional y personal estaban en perfecta alineación. Estaba evaluando una amenaza e implementando una estrategia de mitigación. A la mañana siguiente, envié un breve correo electrónico a mi director gerente solicitando 3 días personales. Cité un problema menor de propiedad que requería mi atención inmediata. La solicitud fue aprobada en minutos. Empaqué una pequeña bolsa de viaje. Mis movimientos precisos y sin prisas. No me sentía enojada. No me sentía herida. Sentía una calma profunda e inquietante, el tipo que viene cuando se ha tomado una decisión tan completamente que no hay lugar para la duda. El viaje hacia el norte a Vermont fue una peregrinación tranquila. A medida que el hormigón y el acero de Boston retrocedían en mi espejo retrovisor, reemplazados por los densos bosques verdes de Nueva Inglaterra, sentí que las capas de obligación y expectativa se despegaban. Ya no era Natalie, la hija olvidada, la hermana confiable, la benefactora silenciosa. Era simplemente una mujer conduciendo a su propiedad para asegurar sus activos. El lenguaje de mi profesión me daba un extraño consuelo, un marco para las acciones que estaba a punto de tomar. No conduje directamente a la casa. En su lugar, me detuve en Burlington y fui a las oficinas de una empresa de seguridad local de alto nivel que había investigado durante el viaje. El consultor, un hombre impecable llamado David, escuchó mis requisitos con un aire profesional practicado. Necesito una revisión completa de mi sistema actual, declaré, mi tono sin dejar lugar a la negociación. Quiero una configuración de múltiples cámaras de alta definición que cubra todos los puntos de entrada, el camino de entrada y la terraza. Luces de inundación activadas por movimiento. Un nuevo sistema de alarma lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por los vecinos más cercanos. Pero el componente más crítico es el monitoreo. Quiero un sistema que, cuando se active, me envíe una alerta directamente a mí y simultáneamente despache a las fuerzas del orden locales. Sin llamada preliminar de un centro de monitoreo, un despacho policial automatizado directo. David levantó una ceja ligeramente.
Ese es nuestro paquete premium, señorita Ale. Es típicamente para clientes con preocupaciones de seguridad específicas. Mis preocupaciones son específicas, dije fríamente. También requiero que todos los códigos de acceso, portales en línea y controles administrativos estén vinculados exclusivamente a mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. Sin usuarios secundarios, sin códigos de invitados. La instalación debe ocurrir hoy. Escribió algo en su computadora. Podemos tener un equipo en el lugar dentro de 1 hora. Excelente, dije, entregándole mi tarjeta de crédito. Una cosa más, necesito el nombre del mejor cerrajero de la zona. La furgoneta de seguridad me siguió por el largo camino de grava hasta la casa. Al salir de mi auto, el familiar aroma a pino y agua del lago llenó el aire, pero esta vez se sentía diferente. Se sentía como un territorio que me preparaba para defender. Mientras los técnicos comenzaban su trabajo, instalando cámaras discretas bajo los aleros y reemplazando el viejo panel de alarma, me encontré con el cerrajero en la puerta principal. Quiero que se reemplacen todas las cerraduras, le dije. La puerta principal, la puerta trasera, las puertas corredizas de vidrio hacia la terraza, todo. Y quiero una marca de alta seguridad, algo que no pueda ser forzado o golpeado fácilmente. Él asintió. Un hombre corpulento con manos competentes y callosas. Sin problema. Durante las siguientes 3 horas, mi tranquilo santuario fue un hervidero de actividad. Los taladros zumbaban, se tendían cables, se quitaban las viejas cerraduras familiares, sus carcasas de latón luciendo opacas y obsoletas mientras caían en una caja de cartón. El cerrajero me entregó un pequeño paquete sellado. Dentro había 2 llaves plateadas relucientes. Eso es todo, dijo. Solo 2 llaves en existencia. Usted las tiene. El peso de esas llaves en mi palma se sintió significativo, un símbolo tangible de mi soberanía reclamada. A última hora de la tarde, el trabajo estaba hecho. Los técnicos se habían ido. El cerrajero se había marchado. La casa estaba en silencio de nuevo. El nuevo panel de alarma brillaba con una pequeña luz verde tranquilizadora junto a la puerta. Las cámaras eran casi invisibles. Centinelas silenciosos vigilando mi dominio. Caminé por la casa, mis pasos resonando en el espacio vacío. Era la misma casa, pero se sentía fundamentalmente cambiada. Ya no era solo una propiedad. Era una fortaleza, y yo era su única comandante. Abrí una de las nuevas cerraduras con un clic satisfactoriamente sólido y salí a la terraza. El sol de la tarde convertía la superficie del lago en oro fundido. Me hundí en una de las sillas Adirondack, la misma en la que me había sentado hace 3 años cuando decidí comprar el lugar. El profundo e ininterrumpido silencio de los bosques de Vermont se instaló a mi alrededor. Aquí no había demandas, ni expectativas, ni mensajes de texto pasivo-agresivos. Solo estaba el suave chapoteo del agua, el susurro del viento en los árboles y el latido rítmico y constante de mi propio corazón. Toda una vida de ser complaciente, de hacerme más pequeña para caber en los espacios que me permitían, había terminado. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente, ella entrará en razón. Siempre lo hace. Una pequeña sonrisa fría tocó mis labios. Habían construido su mundo entero sobre esa única suposición defectuosa. Habían confundido mi paciencia con permiso, mi generosidad con debilidad. Nunca habían considerado que la persona que pagaba sus facturas en silencio y resolvía sus problemas era también despiadadamente analítica y excepcionalmente autosuficiente. Nunca habían imaginado que aplicaría la misma lógica desapasionada que usaba para proteger un fondo de $1.000 millones para protegerme a mí misma. Por primera vez, sentí el verdadero significado del poder. No se trataba de gritar o discutir o hacer demandas. Era el conocimiento tranquilo e inquebrantable de que habías trazado una línea que nadie podía cruzar. Era el zumbido silencioso y constante de un sistema de seguridad esperando un comando. Era sostener las únicas 2 llaves en el mundo que podían abrir tu puerta. Al día siguiente, conduje de regreso a Boston. Entré en mi tranquilo condominio y puse una llave plateada en un cajón seguro. La otra la puse en mi propio llavero.
Encendí mi teléfono de nuevo. Había docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto enojados, suplicantes y manipuladores. No leí ninguno de ellos. Los borré todos. No escribí al chat grupal. No llamé a mi madre. Volví al trabajo. Mi enfoque más agudo que nunca. Había fortificado el perímetro. Había puesto la trampa. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. El primer sábado de junio llegó con el tipo de sol brillante y optimista que promete nuevos comienzos para mi familia. Prometía el comienzo de sus vacaciones de verano confiscadas. Para mí, prometía el comienzo del fin. Estaba sentada en mi condominio, la luz de la mañana entrando a raudales por los grandes ventanales, una taza humeante de café negro en mi mano, cuando mi teléfono, que había dejado en la encimera de la cocina, vibró con un solo mensaje arrogante. Era Allison en el chat de diversión familiar. ¡Llegó! Día 1 en la casa del lago. Ethan y yo estamos empacando el auto ahora. Deberíamos estar en la carretera en 1 hora. Todos los demás, reporten sus horas estimadas de llegada. No puedo esperar a verlos a todos. Que comience oficialmente el verano de diversión. Siguió una ráfaga de confirmaciones. Una lista digital del ejército invasor. Mi madre, en camino, cariño. Nos vemos esta tarde, añadiendo una docena de emojis de corazón. Tío Jack, saliendo después del almuerzo. Llevando el paquete gigante de perros calientes para la parrilla. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café. El líquido estaba caliente y amargo, una combinación perfecta para mi estado de ánimo. No sentía ansiedad, ni pánico. El sentimiento era más cercano a la anticipación tranquila y enfocada que un ingeniero podría sentir antes de una demolición controlada. Todos los preparativos estaban completos. Las cargas estaban puestas. Todo lo que quedaba era presionar el botón y ver cómo se desarrollaba el espectáculo. Llevé mi taza a mi oficina en casa y me senté en mi gran escritorio de caoba. Abrí mi computadora portátil, la pantalla iluminando mi rostro en la habitación oscura. Escribí una contraseña e hice clic en un icono discreto en mi escritorio, el logotipo de la empresa de seguridad de Vermont. Se abrió un portal que mostraba un mosaico de 4 transmisiones de vídeo en vivo, cada una nítida y clara en alta definición. Cámara 1, el largo camino de grava visto desde un ángulo alto bajo los aleros del garaje. Cámara 2, el porche delantero y la entrada principal. Cámara 3, la terraza trasera con vistas al lago sereno y brillante. Cámara 4, un ángulo más amplio del patio lateral y el camino que conduce al agua. Todo estaba quieto. El único movimiento era el suave balanceo de los altos pinos en la brisa de la mañana. Era una imagen perfecta y pacífica, un retrato de tranquilidad, inconsciente del caos que se dirigía hacia ella por la Interestatal 91. Tomé otro sorbo de café y me acomodé. El espectáculo estaba a punto de comenzar. 1 hora y media después, la cámara 1 capturó la primera señal de movimiento, un reluciente SUV blanco. El orgullo y la alegría de Ethan salió de la carretera principal y crujió subiendo por el camino de grava. Se detuvo directamente frente al garaje como si fuera el dueño del lugar. La puerta del lado del conductor se abrió y Allison emergió. Llevaba un vestido veraniego floral y gafas de sol de gran tamaño, una imagen de glamour vacacional despreocupado. Ethan salió del otro lado, vestido con pantalones cortos de color caqui y una camisa polo, luciendo ya como el autoproclamado señor de la mansión. Ni siquiera miraron la casa. Fueron directamente a la parte trasera del SUV y abrieron la escotilla, revelando una montaña de equipaje y hileras y bolsas de mano de diseñador. No puedo creer cuánto empacamos, escuché la voz de Allison, débil pero clara a través del micrófono de la cámara. Es como si nos mudáramos por todo el verano. Ese es más bien el punto, ¿no? Pensé, una fina sonrisa jugando en mis labios. El segundo auto llegó 20 minutos después. El sedán plateado familiar y ligeramente abollado de mis padres. Mi madre salió antes de que el auto se hubiera detenido por completo, corriendo a abrazar a Allison. Mi padre comenzó a descargar sus propias bolsas, incluida una caja etiquetada como sábanas,
que supuse contenía los textiles sagrados que mi propia casa no era digna de tener. Se reunieron en el camino de entrada un pequeño grupo risueño de intrusos, sus voces un murmullo alegre que el micrófono recogía en fragmentos. El tráfico fue horrible, pero valió la pena. ¿Te acordaste de traer el buen Chardonnay, querida? No puedo esperar para sentarme en esa terraza con una bebida. Luego vinieron el tío Jack y la tía Pam en su camioneta en expansión. La puerta lateral se deslizó y fue como si un auto de payasos hubiera explotado. Salieron 2 hieleras de gran tamaño, una carpa plegable, 4 sillas de playa, un flamenco inflable gigante y una parrilla de gas nueva, todavía en la caja. El tío Jack le dio una palmada en la espalda a Ethan, señalando con orgullo la parrilla. Este bebé tiene 6 quemadores. Vamos a comer como reyes. La escena era de pura alegría no adulterada. Una familia feliz reuniéndose en su retiro de verano para crear recuerdos preciados. La ironía era tan espesa que era casi asfixiante. Eran actores en una obra, leyendo sus líneas con gusto, completamente inconscientes de que el escenario estaba a punto de colapsar a su alrededor. Se movían con un aire de propiedad casual, señalando la casa, discutiendo qué habitaciones tomarían, quién tendría la mejor vista, dónde debería Jack instalar su nueva parrilla. Trataban mi casa como un tiempo compartido, una mercancía pública para su uso y disfrute. Observé como un espectador silencioso e invisible desde 100 millas de distancia. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo un documental sobre la naturaleza acerca de una manada de animales migrando a un nuevo territorio, ajenos al hecho de que el territorio ya estaba reclamado. El sol brillaba en el cromo de la parrilla. La tía Pam se rió, echando la cabeza hacia atrás. Mi madre señaló hacia la puerta principal, un gesto que claramente significaba, bueno, ¿entramos? Allison, como la líder autoproclamada de la expedición, sonrió radiante. Está bien, todos, metamos estas cosas dentro y abramos una cerveza. Rebotó sobre las puntas de sus pies y luego trotó hacia el porche delantero, su vestido ondeando detrás de ella. Ethan y mi padre la siguieron, cada uno agarrando una maleta pesada. El resto de la familia comenzó a moverse hacia la casa, una lenta y feliz procesión de condenados. Mis ojos estaban fijos en la transmisión de la cámara 2. Vi a Allison con perfecta claridad de alta definición mientras subía al porche. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño llavero. Colgando de él estaba la vieja llave de latón, la llave de emergencia, la llave que le había dado a mi madre en un momento de debilidad, una llave que se había convertido en un símbolo de su derecho. Sonrió brillantemente a mi padre, que estaba de pie justo detrás de ella, y luego se volvió hacia la puerta. Me incliné hacia adelante, mi café olvidado, todo mi ser enfocado en esa pequeña pantalla de 24 pulgadas. La vi insertar la llave en la nueva cerradura de alta seguridad. El escenario estaba listo, el primer acto había terminado y el telón estaba a punto de levantarse para el evento principal. La imagen en la pantalla de mi computadora portátil estaba perfectamente encuadrada. Allison estaba parada en el porche, bañada por la inocente luz del sol de junio, unos ricitos de oro moderna, a punto de descubrir que esta casa en particular ya no estaba disponible. Deslizó la vieja llave de latón en la cerradura. Observé mi postura perfectamente inmóvil. Cuando intentó girarla, no se movió. La transmisión de la cámara 2 capturó su expresión con exquisita claridad. Un parpadeo de sorpresa seguido de un leve ceño fruncido y petulante. Sacó la llave, la examinó como si la hubiera traicionado personalmente y la volvió a meter en la cerradura. Intentó de nuevo, moviéndola con más fuerza esta vez. El único resultado fue el leve sonido chirriante del metal raspando contra los tambores de acero endurecido que nunca cederían ante ella. ¿Qué demonios?, murmuró, su voz un leve susurro en el micrófono. Ethan, que había estado de pie detrás de ella con aire de propietario, dio un paso adelante. Aquí, déjame a mí, dijo, su tono cargado con la condescendencia casual de un hombre que asume que todos los problemas mecánicos son causados por la incompetencia femenina. Le quitó la llave, su mano grande empequeñeciendo la de ella. La insertó con un empujón confiado e intentó girarla. Nada, gruñó, aplicando más presión.
Los músculos de su antebrazo se tensaron. La puerta permaneció cerrada, impasible y absoluta. Giró la manija, lo que por supuesto no hizo nada. La sacudió una serie de tirones violentos y frustrados. La puerta de madera maciza ni siquiera tembló. «Está atascada», anunció, como si la culpa fuera de la puerta y no de la llave. Para entonces, el resto de la familia se había reunido al pie de los escalones del porche, su charla feliz apagándose al sentir un problema. «¿Qué está pasando?», preguntó mi madre, con la voz tensa por una ansiedad que no tenía nada que ver con una cerradura atascada y todo que ver con una interrupción de sus planes. «La llave no funciona», dijo Allison, su voz subiendo de tono. «Natalie debe habernos dado una mala». Mi padre subió al porche. «Déjame probar, Ethan». Tomó la llave y repitió el mismo ritual inútil, su rostro poniéndose más rojo con cada intento fallido. El ambiente festivo se había evaporado por completo, reemplazado por un silencio tenso y confuso. Fue la tía Pam quien lo vio primero. Su mirada había vagado desde el drama frustrante en la puerta hasta los aleros del porche. Sus ojos se abrieron de par en par, levantó un dedo tembloroso. «Jack, mira», susurró. Todos siguieron su mirada y ahí estaba. Escondida discretamente contra la madera oscura estaba la elegante cúpula negra de la nueva cámara de seguridad. Su pequeña lente oscura apuntaba directamente a ellos, un ojo omnisciente y sin parpadear. El momento de la realización fue algo hermoso de contemplar. Se extendió por el grupo como una onda expansiva. Vi sus rostros pasar de la confusión a la comprensión naciente y luego a la indignación. No solo estaban bloqueados fuera. Estaban siendo observados. Mi teléfono, sentado en el escritorio junto a mi computadora portátil, explotó en vida. La pantalla se iluminó con el nombre de mi madre. La vibración fue tan violenta que hizo sonar la cerámica de mi taza de café. Vi la llamada sonar y sonar y sonar hasta que fue al correo de voz. 30 segundos después, el nombre de Allison parpadeó en la pantalla. Lo dejé sonar. 2 veces, luego mi padre, luego el tío Jack. Me recliné en mi silla, un dios silencioso observando las oraciones frenéticas de los mortales que de repente se habían dado cuenta de que su deidad no era benévola. Como las llamadas telefónicas fallaron, comenzaron los mensajes de texto. Se desplazaron por mi pantalla de bloqueo en una corriente furiosa y caótica. Cada uno una pequeña ráfaga de metralla digital. «Allison, ¿estás bromeando?» «Natalie». «Mamá, Natalie, llámame en este instante». «Esto no es gracioso». «Allison, ¿qué demonios es esto?» «Condujimos 6 horas». «Papá, apaga esta cámara y abre la puerta». «Estás avergonzando a esta familia». «Tía Pam, nunca me han insultado tanto en toda mi vida». «Allison, eres una psicópata». «Una psicópata enferma y retorcida». «Mamá, tu padre está furioso». «Estoy mortificada». «¿Cómo puedes ser tan cruel?» «Me estás rompiendo el corazón». Los mensajes eran una sinfonía de indignación, un coro de personas que habían estrellado su barco contra las rocas de un límite que nunca supieron que existía. No podían comprenderlo. En su mundo, yo era una utilidad, un recurso. Que una utilidad les negara repentinamente el servicio no era solo un inconveniente. Era una violación fundamental del orden natural. En la pantalla, los vi apiñarse en mi césped, sus rostros contorsionados por la rabia, sus teléfonos en las manos mientras disparaban sus descargas de ira impotente. Ethan se había separado del grupo. Caminaba de un lado a otro en el camino de entrada, su rostro una máscara atronadora. Parecía un toro que había cargado contra una capa roja, solo para descubrir que estaba hecha de acero sólido. Dejó de caminar y escribió furiosamente algo en su teléfono. Un momento después, apareció un nuevo mensaje en mi pantalla. Un mensaje privado de él. «Ethan, no sé qué clase de juego enfermo estás jugando, pero hemos terminado. Te doy 2 minutos para abrir esta puerta o la derribaré a patadas». Leí su mensaje. La amenaza tan predecible, tan perfectamente en su personaje. El último movimiento desesperado de un hombre cuyo privilegio había sido desafiado.
Iba a usar la fuerza bruta para tomar lo que creía que era suyo. Dejé mi taza de café en su posavasos. Mis movimientos eran lentos, medidos. Tomé mi teléfono y lo desbloqueé. Mi pulgar frío contra el cristal. Navegué a mis mensajes, pasando por alto las docenas de notificaciones no leídas y abrí el hilo con Ethan. Su amenaza brillaba en la pantalla, un monumento a su arrogancia. Mis dedos se movieron con calma por el teclado. Escribí una sola palabra, o dos, en mi mente. Las leí una vez para asegurarme de que no hubiera errores tipográficos. No lo sabía. El mensaje era perfecto en su simplicidad, su claridad, su absoluta e inquebrantable finalidad. Inténtalo. La policía estará allí en 3 minutos. Presioné enviar. Luego coloqué el teléfono boca abajo sobre el escritorio, cortando la corriente de rabia entrante. Respiré hondo y limpiador y volví toda mi atención a la transmisión en vivo en mi computadora portátil, una espectadora silenciosa esperando el acto final de una obra que había escrito, producido y dirigido yo misma. El efecto de mi mensaje en la escena fue instantáneo y profundamente satisfactorio en la pantalla. Vi a Ethan congelarse, su teléfono en la mano, su rostro, que había sido una máscara de rabia taurina, se aflojó en confusión. Miró su teléfono de nuevo. Luego sus ojos recorrieron la propiedad, aterrizando finalmente en la cámara sobre el porche. Esta vez no la vio como un insulto, sino como un dispositivo táctico, un testigo. Vio el cable trampa invisible que había tendido. Su amenaza se basaba en la suposición de que esto era un asunto familiar privado, un espacio donde su intimidación física tenía valor. Mi mensaje de texto había transformado mi jardín delantero en una posible escena del crimen. Bajó lentamente la mano, la ira fanfarrona se drenó de él, reemplazada por una impotencia hosca y resentida. Se volvió hacia los demás, que lo miraban expectantes, y dijo algo que no pude escuchar del todo, pero el efecto en ellos fue claro. Una ola de incredulidad y nueva indignación bañó sus rostros. Mi madre se llevó la mano al pecho, un gesto de conmoción teatral. La boca de mi padre se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. ¿Entendieron? Esto no era una rabieta. Esto era una estrategia. Esta era una guerra para la que no estaban equipados para luchar. Los observé durante otro minuto mientras se convertían en una turba inconexa y peleona. Gesticulaban hacia la casa, hacia los autos llenos de sus pertenencias, hacia la llave inútil que aún colgaba de la mano de Allison. Las festivas vacaciones se habían agriado hasta convertirse en un fiasco humillante al borde de la carretera. Estaban derrotados. No les quedaban movimientos por hacer. Y con esa comprensión, supe que había terminado de mirar. El espectáculo había terminado. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Minimicé la transmisión de vídeo, reduciendo su drama caótico a un pequeño icono en mi pantalla. Mi atención se volvió hacia mi teléfono. Yacía boca abajo, un rectángulo oscuro y silencioso. Lo levanté. La pantalla brillaba con una acumulación de su furia. Abrí el chat grupal Diversión Familiar. El último mensaje era de mi madre, ella entrará en razón. Siempre lo hace. Mi dedo se movió a la parte superior de la pantalla. Toqué el nombre del grupo. Me desplacé hacia abajo más allá de la lista de participantes, mis carceleros, hasta que encontré la opción que estaba buscando. Estaba escrita en un rojo clínico y crudo, salir del grupo. Lo presioné sin dudarlo. Apareció un cuadro de confirmación, ¿estás seguro de que quieres salir de este grupo? Presioné salir. La ventana del chat desapareció de mi teléfono, borrando instantáneamente 3 décadas de obligación arraigada. Fue la primera cerradura que había roto. A continuación, abrí mis contactos. Empecé con la letra A, Allison. Toqué su nombre, luego los 3 pequeños puntos en la esquina. Bloquear a este contacto. Bloquear. Su contacto ahora estaba inerte. Un callejón sin salida. Seguí adelante. Tía Pam. Bloquear. Papá. Bloquear. Ethan. Me detuve por una fracción de segundo, saboreando este
Bloquear. Mamá. Mi pulgar se cernió sobre su nombre. Un fantasma de un sentimiento, un vestigio de deber filial se agitó dentro de mí. Era una cosa débil y moribunda. Presioné el botón, bloquear. Revisé la lista metódicamente, desapasionadamente, hasta que cada uno de ellos fue silenciado. El teléfono en mi mano ya no era una correa. Era solo una herramienta, y ahora solo me respondía a mí. Pero la tarea más importante estaba por venir. Me volví hacia mi computadora portátil, cerré el portal de seguridad y abrí mi navegador web. Navegué a la página de inicio de mi banco, la misma institución que administraba los miles de millones del fondo de cobertura. Inicié sesión en mis cuentas personales, la pantalla mostrando el saldo saludable y robusto que había construido para mí misma, ladrillo a ladrillo meticuloso. Hice clic en la pestaña de transferencias y pago de facturas. Apareció una lista de mis pagos recurrentes. Era un mapa financiero de mi servidumbre. Primero en la lista, mamá y papá, ayuda hipotecaria. Una transferencia mensual de $2,000 que había estado haciendo durante los últimos 5 años, desde la jubilación anticipada de mi padre. Aseguraba que pudieran vivir cómodamente, mantener su jardín y organizar fiestas para Allison sin una sola preocupación financiera. Hice clic en el pequeño botón de edición junto a él. Luego hice clic en eliminar pago recurrente. Apareció un cuadro. Esto cancelará todos los pagos programados futuros. ¿Desea continuar? Mi dedo presionó el trackpad. Clic, el pago desapareció de la lista. Siguiente. Allison, pago del auto. $750 al mes por el reluciente SUV blanco que actualmente estaba en mi camino de entrada. Ella me había llorado diciendo que ella y Ethan estaban muy ajustados, pero que absolutamente necesitaba un auto seguro y confiable. Había configurado el pago ese mismo día. Clic, eliminado. Siguiente. Pam y Jack, servicios públicos. Una cantidad menor. $300 al mes que había comenzado a enviar después de que el tío Jack perdiera su trabajo hace 2 años. Se suponía que sería una ayuda temporal. Se había convertido en un subsidio permanente. Clic, eliminado. Bajé por la línea, una contadora tranquila y despiadada, cerrando los libros sobre una serie de malas inversiones. El dinero para la membresía del club de campo de mi madre, la asignación mensual que le enviaba a Allison para esenciales. Cada último cable de dependencia financiera lo corté con un clic limpio y simple. La cantidad total que había estado regalando cada mes era asombrosa. Nunca me había permitido sumarlo todo antes. Al ver el número, sentí un destello de náuseas, seguido de una ola de resolución fría y dura. Cuando terminé, la lista de pagos recurrentes estaba vacía. Solo quedaba mi hipoteca, las tarifas de mi condominio, mi propia vida. Me recliné en mi silla. El silencio en mi apartamento era absoluto. Sin teléfono zumbando, sin demandas entrantes. Era un silencio tan profundo que se sentía como una presencia física. Mis hombros, que no me había dado cuenta de que estaban tensos y anudados, comenzaron a relajarse. Sentí una ligereza en mi pecho, una sensación desconocida de espacio y aire. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible masivo sobre mi espalda toda mi vida. Y acababa de quitármelo de encima. El peso de ser la buena, la responsable, la que siempre se sacrificaría, siempre entendería, siempre proveería, la que siempre eventualmente entraría en razón. Esa persona se había ido. La había eliminado. Un contacto bloqueado y un pago cancelado a la vez. No era una buena hija. No era una hermana comprensiva. No era la base tranquila y confiable sobre la cual construyeron sus vidas cómodas. Era Natalie, una mujer de 34 años sentada en su propio apartamento, bebiendo su propio café, viviendo su propia vida. Por primera vez, sentí la libertad aterradora, estimulante y absoluta de ello. Y supe con una certeza que resonó en mis propios huesos que nunca, nunca volvería atrás. Una semana después de la fallida invasión, conduje de regreso a Vermont. Esta vez, no hubo misión preventiva para fortificar mis defensas.
Era simplemente una mujer yendo a su casa de vacaciones. Las 2 llaves de plata se sentían cómodas y correctas en mi mano. Al girar hacia el camino de grava, vi que las huellas de los neumáticos de su caravana de autos habían sido lavadas por una lluvia reciente, dejando el acceso limpio y sin perturbaciones. La casa estaba exactamente como la había dejado, un guardián silencioso y firme de mi soledad. Abrir la puerta se sintió diferente ahora. No fue un acto de acceso, sino un acto de entrada a un mundo que era exclusivamente mío. El aire en el interior estaba fresco y quieto, oliendo levemente a cedro y madera limpia. Caminé por las habitaciones, mi mano rozando el respaldo del sofá, la superficie lisa de la encimera de la cocina. Aquí no había fantasmas de sus expectativas, ni resentimiento persistente. La casa era una pizarra en blanco, y durante las siguientes 2 semanas yo sería su única autora. Mis días cayeron en un ritmo dictado no por un reloj, sino por el sol y el lago. Me despertaba temprano, cuando la niebla de la mañana todavía se aferraba a la superficie del agua, y hacía una jarra de café negro fuerte. Llevaba mi taza al pequeño muelle privado, mis pies descalzos fríos sobre la madera húmeda, y observaba al mundo despertar. Los únicos sonidos eran la llamada de un colimbo a través del agua y el suave chapoteo de las olas. Era un silencio tan completo que podía sentir cómo la tensión que había llevado en mis hombros durante años comenzaba a disolverse. Después de mi café, nadaba. Me desnudaba hasta quedar en traje de baño y me zambullía en el agua vigorizantemente fría. El choque inicial era una sacudida al sistema, un bautismo que lavaba todo menos la sensación física inmediata de estar viva. Nadaba lejos hacia el lago, mis brazos tirando a través del agua sedosa hasta que la casa era solo una pequeña forma en la orilla. Allá afuera, rodeada por la inmensidad del agua y el cielo, sentía un profundo sentido de perspectiva. Mi familia, su drama, sus demandas, todo parecía tan pequeño, tan insignificante desde esta distancia. Las tardes eran para leer. Había traído una caja de libros que siempre había querido leer, novelas gruesas, historias complejas, libros que requerían una inversión de tiempo y atención que nunca había podido permitirme. Me sentaba en la terraza, el sol cálido en mi piel y me perdía durante horas, saliendo a la superficie solo para rellenar mi vaso de té helado. No estaba leyendo para escapar. Estaba leyendo para reconectarme con las partes de mí misma que había descuidado, mi curiosidad, mi intelecto, mi imaginación. Por las noches, cocinaba para mí. Era uno de los mayores lujos. Hacía comidas que eran solo para mi placer. Curry tailandés picante que mi madre habría encontrado demasiado exótico. Vieiras perfectamente selladas de las que Allison se habría quejado de que eran demasiado caras. Platos de pasta rústicos y simples que no requerían nada más que buen aceite de oliva, ajo y hierbas frescas del pequeño jardín que había plantado junto a la ventana de la cocina. Comía en la terraza, viendo la puesta de sol pintar el cielo con trazos ardientes de naranja y púrpura. Y saboreaba cada bocado. Estaba nutriendo no solo mi cuerpo, sino mi independencia. Había establecido un nuevo conjunto de reglas para mi mundo. Mi teléfono, una vez un conducto para la ansiedad constante de bajo grado, ahora era una herramienta que controlaba completamente. Lo mantenía en silencio, escondido en un cajón durante la mayor parte del día. Una vez por la noche, lo sacaba y me conectaba al Wi-Fi. Mi correo electrónico personal, que nunca les había dado, permanecía benditamente vacío. Pero mi vieja cuenta de correo electrónico, la que todos tenían, era una historia diferente. Los primeros días hubo docenas de mensajes. Eran de nuevas direcciones de correo electrónico que habían creado, o de las cuentas de parientes lejanos que habían reclutado para su causa. Las líneas de asunto eran una mezcla predecible de súplicas manipuladoras y amenazas veladas. Tenemos que hablar. Tu madre está enferma de preocupación. Estás destrozando a esta familia. La primera vez que los vi, un leve eco de la vieja culpa parpadeó dentro de mí. Era un reflejo bien entrenado, el producto de una vida de condicionamiento. Pero miré hacia el agua oscura y tranquila del lago y el sentimiento disminuyó. No abrí ni uno solo. Creé un filtro que enviaba automáticamente cualquier correo electrónico de cualquiera de ellos o que contuviera cualquiera de sus nombres directamente a la basura.
Estaba construyendo un cortafuegos, no solo para mi bandeja de entrada, sino para mi alma. Mi nuevo mundo tenía una política de admisión estricta, y ellos no estaban en la lista. Una tarde, una semana después de mi estancia, estaba leyendo en la terraza cuando una camioneta de reparto bajó por el camino de entrada. El conductor trajo una canasta grande y elaborada de flores a la puerta. Había una tarjeta adjunta. Sabía de quién era. Le di las gracias al conductor, tomé la tarjeta y dejé el ramo ridículamente grande en el porche. La tarjeta decía, con la elegante letra cursiva de mi madre, lo sentimos mucho. Por favor, solo llámanos. Leí las palabras y no sentí nada. No fue perdón y no fue ira. Fue una indiferencia profunda y pacífica. Lo siento no era una palabra que pudiera volver a coser los años de ser ignorada, de ser utilizada, de ser tratada como una extensión de sus propias necesidades. No podía pagar las horas que había pasado escuchando sus dramas triviales mientras mi propia vida no era escuchada. No podía reembolsar los cientos de miles de dólares que había vertido en sus vidas, un impuesto silencioso sobre mi éxito. Dejé caer la tarjeta en el cubo de basura de la cocina. Los años de apoyo unilateral, tanto emocional como financiero, no eran una deuda que pagar ni un agravio que negociar. Eran simplemente un capítulo de mi vida que ahora finalmente había terminado. Había cerrado el libro. Esa noche, mientras una tormenta eléctrica rodaba por el lago, me senté en la casa oscura, viendo los relámpagos iluminar el agua agitada. El viento aullaba y la lluvia golpeaba contra el vidrio. Pero adentro estaba perfectamente segura, perfectamente tranquila. Había construido este santuario y lo había defendido. La tormenta estaba afuera y, por primera vez en mi vida, adentro solo había paz. Regresar a Boston fue como respirar un tipo diferente de aire. Las 2 semanas en el lago habían sido un reinicio tranquilo y solitario. Entrar de nuevo en el reluciente entorno de alta presión del fondo de cobertura se sintió menos como una obligación y más como un regreso a un lugar al que siempre había pertenecido inequívocamente. La diferencia era que ya no estaba bifurcada. La vasta reserva de energía mental y emocional que había estado perpetuamente reservada para gestionar a mi familia, para anticipar sus necesidades, absorber sus dramas y navegar por sus expectativas, ahora era completamente mía. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. Mi trabajo siempre había sido preciso y meticuloso, pero ahora poseía una nueva dimensión de audacia y claridad. Una compleja adquisición multinacional que había estado causando problemas a los socios principales aterrizó en mi escritorio. Antes lo habría visto como una montaña de riesgos para navegar con cautela. Ahora lo veía como un rompecabezas y lo ataqué con un enfoque feroz y alegre. Trabajé con una eficiencia que me sorprendió incluso a mí misma. Desenredando marcos legales intrincados, identificando oportunidades donde otros solo veían responsabilidades. Ya no estaba solo analizando el juego. Estaba viendo 3 movimientos por delante. En una reunión clave, presenté una estrategia que era tan contraintuitiva pero tan impecablemente lógica que toda la sala de juntas se quedó en silencio. Cuando terminé, mi director gerente, un hombre no conocido por sus elogios, me miró con un respeto recién descubierto. Ale, dijo, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Eso fue brillante. Al día siguiente, me hizo oficialmente la analista principal del proyecto, un papel de inmensa responsabilidad y visibilidad. No sentí miedo, solo una certeza tranquila y vibrante de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Estaba prosperando, no a pesar de lo que había hecho, sino gracias a ello, había limpiado todo el peso muerto de mi vida. Y ahora mi ascenso era sin esfuerzo. Fue en este proyecto que comencé a ver realmente a Mark. Mark Jennings era un estratega senior en el departamento de adquisiciones. Había estado en el fondo durante años, una presencia tranquila y respetada en el fondo de mi vida profesional. Habíamos intercambiado asentimientos educados en el pasillo, nos habíamos sentado en las mismas reuniones, pero nunca nos habíamos conectado verdaderamente. Con la niebla de mis obligaciones familiares levantada, de repente estaba notando cosas a las que había estado ciega antes. Noté la inteligencia en sus ojos tranquilos y firmes.
Noté el ingenio seco en sus contribuciones a las reuniones, ideas que a menudo cortaban horas de debate circular. Y noté que él también me estaba mirando. Nuestra colaboración comenzó con noches tardías en la sala de conferencias, estudiando hojas de cálculo y documentos legales. El trabajo era intenso, pero nuestras interacciones eran fáciles. Él escuchaba cuando yo hablaba, escuchaba de verdad, no solo esperando su turno para hablar. Desafiaba mis suposiciones con respeto y cedía cuando mi lógica era sólida. Nunca me agobiaba, nunca entrometía. Operaba bajo la suposición de que yo era una adulta competente y autónoma, y la novedad de eso era estimulante. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, se volvió hacia mí mientras empacábamos nuestros maletines. «Sé que es tarde», dijo, con voz uniforme. «Pero realmente me vendría bien una bebida que no sepa a café rancio de oficina. ¿Te interesaría?» La vieja Natalie habría dudado. Habría ejecutado una docena de cálculos de pánico sobre expectativas y obligaciones. La nueva Natalie simplemente sonrió. «Me gustaría eso». Fuimos a un bar tranquilo cerca de la oficina y la conversación fluyó del trabajo a los libros, a los viajes, al extraño e intrincado ecosistema de la vida en una firma de altas apuestas. Él era curioso y atractivo, pero había una quietud en él, un respeto por el espacio que encontré increíblemente reconfortante. Cuando mencioné que necesitaba irme a casa para empezar temprano, él simplemente dijo, «Por supuesto». «Gracias por la bebida, Natalie». No hubo presión, ni súplicas, ni pizca de decepción, solo aceptación. Era un lenguaje de respeto mutuo que apenas comenzaba a aprender. Una bebida llevó a otra y luego a cenas. Salimos durante un par de meses, construyendo algo lento, constante y real. Nunca presionó por más de lo que estaba lista para dar. Parecía tener una comprensión innata de mi necesidad de soledad e independencia, no como un defecto a arreglar, sino como una parte integral de quién era yo. Un sábado lluvioso, estábamos en mi condominio. Había cocinado la cena y estábamos sentados en el sofá, escuchando la lluvia rayar contra las ventanas. La sensación de paz era tan completa, tan diferente de la tranquilidad tensa y performativa de mis reuniones familiares, que sentí un repentino impulso de contarle todo. Quería que supiera la historia completa de la persona que estaba conociendo, incluida la tierra quemada que había dejado atrás. «Hay algo que probablemente deberías saber sobre mí», comencé, mi voz un poco inestable, «sobre mi familia». Se volvió para mirarme, su expresión abierta y paciente. No dijo nada. Simplemente esperó. Me dio el espacio para hablar. Y así se lo conté. Le conté sobre Allison, la reina Sol, y mi papel como la luna olvidada. Le conté sobre los años de ser ignorada, de que mis logros fueran minimizados, de que mi vida sirviera como una nota al pie en su gran narrativa. Le conté sobre el apoyo financiero interminable, la llave de repuesto y la fiesta de cumpleaños donde vi la decisión en sus ojos. Le conté sobre el chat grupal, la invasión, las cámaras y las nuevas cerraduras. Le conté sobre el acto final y liberador de bloquear sus números y cancelar sus subsidios. Mientras hablaba, observé su rostro en busca de cualquier señal de juicio, de conmoción, de lástima. No vi ninguna. Simplemente escuchó, su mirada inquebrantable, su mano descansando tranquilamente sobre su rodilla. Terminé la historia con el último mensaje de texto que le había enviado a Ethan. El silencio que siguió solo fue llenado por el sonido de la lluvia. Sé que probablemente suena frío, dije, el viejo miedo a ser juzgada arrastrándose, hacerle eso a tu propia familia. Estuvo callado por un largo momento, no de una manera incómoda, sino reflexiva. Parecía estar considerando todo el peso de mi historia. Luego me miró directamente a los ojos, su expresión de absoluta e inequívoca claridad. Hiciste lo correcto, dijo, su voz firme, sin dejar lugar a dudas. Extendió la mano y tomó suavemente la mía. Natalie, la familia no es una licencia para ser abusivo. No es un cheque en blanco para faltar al respeto, usar y controlar a alguien. Lo que hiciste no fue frío. Fue autopreservación. No rompiste a tu familia. Simplemente dejaste de dejar que te rompieran a ti.
La simple y poderosa validación en sus palabras fue como una llave girando la cerradura final dentro de mí. Ser vista tan completamente, ser entendida sin reservas fue un regalo que nunca había recibido de las personas que se suponía que más me amaban. El último espectro persistente de culpa que había perseguido los rincones de mi mente se desvaneció en ese momento, quemado por el calor de su aceptación. Había pasado toda una vida ganando mi propio dinero, construyendo mi propio hogar y forjando mi propio camino. Pero fue aquí, y en la tranquilidad de mi sala de estar, sosteniendo la mano de un buen hombre, que finalmente sentí verdaderamente que había llegado a casa. El silencio duró 3 meses. Fue una tranquilidad profunda y restauradora que se instaló sobre mi vida, permitiendo que crecieran cosas nuevas en el espacio donde solía estar el ruido. Mi relación con Mark se profundizó, construida sobre una base de respeto mutuo y fácil compañía. El proyecto de adquisición en el trabajo fue un éxito rotundo, lo que me valió un ascenso a vicepresidenta, la más joven en la historia de la firma. Mi vida avanzaba con un impulso que se sentía poderoso y limpio. No había escuchado una sola palabra de mi familia. Los cortafuegos que había erigido, tanto digitales como emocionales, se mantenían fuertes. La citación, cuando llegó, no fue un asalto directo. Fue una maniobra de flanqueo cuidadosamente planeada. Apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada de una prima a la que no había bloqueado. Una mujer más joven que siempre había permanecido en la periferia del drama central de la familia. La línea de asunto era simple, una reunión familiar. El mensaje era empalagoso en su apelación a una unidad que nunca había existido. Mi madre estaba angustiada, escribió. Mi padre estaba perdiendo el sueño. Allison era un desastre. Era hora, suplicó, de que todos nos reuniéramos, sanáramos y encontráramos un camino a seguir como familia. Querían reunirse en la casa de mis padres el domingo siguiente. No era una petición. Era un decreto real disfrazado de bandera blanca. Le leí el correo electrónico a Mark esa noche. Escuchó sin interrumpir, su expresión pensativa. Es una emboscada, dijo simplemente cuando terminé. Lo sé, respondí. No tienes que ir. Lo sé también, dije, mirando por mi ventana hacia el horizonte de Boston. Pero creo que necesito hacerlo. No por ellos. Por mí. Construí los muros. Cerré las puertas con llave. Pero nunca les di el alegato final. Creo que necesito hacer eso antes de poder finalmente derribar todo el tribunal. Él asintió, entendiendo completamente. Entonces te llevaré, dijo. Esperaré en el auto calle abajo por si acaso. Y así, en un fresco domingo de otoño, me encontré caminando por el familiar sendero de losas hacia la puerta principal de mis padres. La casa se veía exactamente igual, pero me sentí como una extraña visitando un país extranjero. Toqué el timbre y la puerta fue abierta por mi padre. Su rostro, que esperaba que estuviera grabado con ira o remordimiento, era una máscara de tensa y artificial amabilidad. Natalie, dijo, como si fuera una vecina que pasaba con un pastel. Entra, entra. Estaban todos allí, dispuestos en la sala de estar como un jurado. Mi madre, Allison y Ethan estaban sentados en el sofá. Mi padre tomó su sillón habitual. Había una silla vacía colocada frente a ellos, claramente destinada para mí. La hija pródiga, convocada al tribunal. No tomé el asiento. Permanecí de pie junto a la chimenea, creando mi propio espacio, negándome a ser colocada en la caja que habían preparado para mí. Mi padre se aclaró la garganta, asumiendo el papel de patriarca y juez presidente. Gracias por venir, Natalie. Estos han sido unos meses difíciles para todos nosotros. Tu madre ha estado fuera de sí. Todos hemos estado muy heridos, pero somos una familia, y las familias perdonan. Estamos listos para dejar atrás este desafortunado asunto de la Casa del Lago. No dije nada. Solo los miré, mi expresión ilegible. Mi madre habló a continuación, su voz temblando con una emoción practicada. Simplemente no entiendo cómo llegamos aquí, dijo, secándose los ojos secos con un pañuelo. Todo lo que Allison quería era reunir a la familia.
para que todos tuviéramos un hermoso verano, creando recuerdos. ¿Estaba eso tan mal? Allison intervino, su voz goteando con la autocompasión que había perfeccionado hasta convertirla en una forma de arte. Nunca quise lastimarte, Nat. Solo pensé que estarías feliz de compartir. Pensé que te importaba esta familia, pero elegiste una casa sobre nosotros. Ethan puso un brazo protector alrededor de ella, mirándome con furia como si fuera un monstruo que había herido a su delicada flor. Dejé que sus palabras colgaran en el aire un tapiz de manipulación y delirio. Noté la ausencia completa y total de la única palabra que podría haber importado, lo siento. No estaban aquí para disculparse. Estaban aquí para renegociar los términos de mi rendición. Necesitamos estar unidos, dijo mi padre, su voz tomando un tono de autoridad magnánima. Esta división, este silencio, no es saludable. Así que hemos hablado y tenemos una solución, un compromiso. Se inclinó hacia adelante. El rey benévolo a punto de dispensar su sabiduría. Creemos que la Casa del Lago debería ser una propiedad familiar compartida. Incluso hemos redactado un horario. Allison y Ethan pueden tenerla en julio. Tu madre y yo tomaremos agosto y te dejaremos junio y los fines de semana de temporada baja a ti. Es un plan justo. Permite que todos la disfruten. Reúne a la familia de nuevo. Sonrió, una expresión satisfecha y segura, como si acabara de resolver la paz mundial. En su mente, había sido increíblemente generoso. Me estaba ofreciendo de vuelta una parte de lo que ya era mío. El silencio que siguió se extendió por un largo momento. Dejé que mi mirada viajara del rostro expectante de mi padre al esperanzado de mi madre y a la sonrisa engreída y triunfante de Allison. Realmente creían que esto funcionaría. Creían que después de 3 meses, la vieja Natalie habría resurgido, desgastada por la culpa y lista para capitular. Todavía no tenían idea de quién era yo. Cuando finalmente hablé, mi voz no era fuerte, pero llenó la habitación con una finalidad tranquila e inquebrantable. No, dije. Las sonrisas se desvanecieron. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó mi padre. Este es un plan perfectamente razonable, no hay nada que negociar, dije, cortándolo, no con ira, sino con el simple peso frío de los hechos. Miré directamente a todos ellos, los autores de mi aislamiento. Dejé que vieran a la persona que habían creado, la mujer que había aprendido a sobrevivir en el paisaje estéril de su indiferencia. Durante años, compré mi lugar en esta familia con mi silencio, con mi dinero y con mi conformidad. Financié sus vidas mientras la mía no era reconocida. Escuché sus problemas mientras los míos no eran escuchados. Construí un santuario para mí misma y ustedes lo vieron simplemente como otro de mis activos al que tenían derecho. Hice una pausa, dejando que la verdad de mis palabras se asentara en el aire sofocante de la habitación. No quieren unidad. Quieren acceso. No quieren reconciliación. Quieren sus subsidios de vuelta. No lamentan lo que hicieron. Solo lamentan lo que perdieron. Tomé un pequeño respiro. Era hora de la última palabra, el argumento de cierre. Así que, permítanme ser perfectamente clara, dije, mi voz tan firme como el granito. No comparto lo que tuve que ganar con soledad y dolor. Y con eso, me di la vuelta. No esperé una respuesta. No necesitaba escuchar su furia balbuceante ni su incredulidad conmocionada. Sus opiniones ya no eran relevantes para mi vida. Salí de la sala de estar, atravesé el pasillo y salí por la puerta principal al aire fresco y limpio de otoño. No miré atrás. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y me alejé de la casa en la que crecí, final y completamente libre. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan. Así que dejen un comentario abajo y conectemos. Compartan sus propios pensamientos sobre la historia. Y si la disfrutaron, por favor consideren suscribirse al canal Drama Familiaes y darle me gusta al vídeo. También significaría mucho si presionan ese botón de compartir para ayudar a que esta historia llegue a más personas.